Sin salida. Los ataques completamente gratuitos de Trump contra el Papa León en plena Pascua, así como la publicación de una blasfémica imagen por el propio Donald Trump, en la cual aparece encarnando a Jesús, generaron indignación en los millones de cristianos alrededor del mundo. Para muchos analistas, incluidos algunos analistas serios como Jeffrey Sachs, estos desvaríos responden sencillamente a que Trump presentaría a sus 79 años un avanzado estado de demencia. En realidad, más allá de la declinante salud mental del presidente de Estados Unidos, Trump aparece desesperado, en una situación sin salida, y en ese contexto protagoniza chifladuras todos los días para redireccionar la atención lo más lejos posible de su derrota militar contra Irán y su subordinación política total respecto a Israel. Hábil para realizar estas monerías mediáticas, por el momento Trump está generando tiempo de manera exitosa, pero tarde o temprano deberá determinar si capitula abiertamente en la guerra contra Irán o, por el contrario, comienza una escalada suicida con una operación militar terrestre en suelo iraní. En conclusión, Trump aparece sin salida. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 362 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, con cara de preocupado, el querido Fernando Moragón. Sí, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, preocupado. Bueno, a ver, nada nuevo, como tú señalas, bajo el sol, y efectivamente, a ver, que Trump a mí que Trump sea un demente, o que esté ya en una etapa ya senil y tal, como Biden, esto no me preocupa, porque la mayoría de los últimos presidentes estaban así, es decir, por una u otra razón, bueno, pues esto sería un poco la tónica general. Yo creo que aún así, demente o no, Trump lo que tiene claro es una cosa. Trump quiere salir de esta guerra que está perdiendo, no lo olvidemos, y que va a perder. Y aquí la clave de todo esto, y ahora hablaremos de ello, es un señor que es Netanyahu, que le está diciendo que no y que se lo impide. El resultado de esto es que Trump se ve obligado, por una parte, a ganar tiempo, como tú bien señalabas, esperando que lleguen más tropas, luego hablaremos también de eso, y al mismo tiempo intentar a ver si puede conseguir algo de los iraníes o de Netanyahu, en fin, moverse un poco por ahí, mientras gana tiempo, vuelve, porque esto al final se va a resolver por la vía militar, y todo esto, tanto del bloqueo como de ahora de lo de bueno, estas chifladuras teológicas de Trump, ya digo, no tienen más motivo que acaparar la atención de los grandes titulares, de los grandes medios de comunicación, y se le ha ocurrido lo del Papa como se le podría haber ocurrido cualquier otra cosa. Es decir que los marcianos están entre nosotros. Es decir, Aquí, esto... Fernando, una publicación de hace muy Sí, poquito tiempo, hace algunos minutos nada más, de Donald Trump. Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, pero a mí me parece genial. Presidente Donald J. Trump. Y debajo, republicado esto: nunca fui un hombre religioso, pero no parece, con todos estos satanistas, demoníacos, monstruos sacrificando niños expuestos en el presente, no parecería que Dios podría estar jugando la carta Trump en este momento. Y la imagen de aparentemente Jesucristo con Trump. Bueno, no voy a caracterizar la cara de a ver, Trump.
esto de Trump porque genera más dudas que certezas. Sí. ¿No? Bueno. Sí, la verdad, muy afortunado que ha diseñado esta imagen. Para Muy colmo, la afortunado no ha mano estado. ahí, la mano en el pecho de este supuesto Claro, Jesucristo. Bueno, bueno, lamentable. Ahora, otra opción que perfectamente puede salir mañana Trump diciendo lo siguiente, teniendo en cuenta a personas diciendo, no, vamos a ver, eso es una interpretación suya de que este Jesucristo, realmente es un hippie de los 60. Axl Rose. Axl Rose. Claro, Axl Rose, son una cosa de estas. Es Ahora, capaz. Es decir, Fernando, pregunta. Más allá de esta situación desesperante y de esta encerrona sin salida, en esto de las monerías realiza un muy buen trabajo Trump, porque sí, realmente redirecciona la atención de lo importante todo el tiempo hacia estupideces de distinto calibre, desde él vestido de sí. Jesucristo, o no, o cometo un error de interpretación. No, absolutamente de acuerdo. En esto es muy bueno. Y fíjate, llegan las famosas conversaciones que todos sabíamos que no iban a ir a ningún lado, porque como dependen de Netanyahu, pues no van a ir a ningún lado. Da igual de lo que hablen, y como si se reúnen con los marcianos, tanto norteamericanos como iraníes. Es lo mismo. Como eso es un fracaso y hay que quitarlo del foco mediático, llega y dice, voy a hacer un bloqueo, y todo el mundo, va a hacer un bloqueo. ¿En qué se está traduciendo ahora el bloqueo? En nada. En nada, básicamente. Los barcos siguen circulando. Ahora llega y dice, bueno, pues resulta que es que como ya lo de bloqueo ya no da tanto juego, pues ahora me saco esto de la manga. Es decir, me saco el rollo este de meterme con el Papa, porque todo esto viene también a colación de meterse con el Papa, de unas declaraciones que hizo, luego Trump dijo, pues esta es la mía, ¡pum! Esto llenando los titulares. Y no olvidemos que Trump se está dirigiendo a un público fundamentalmente norteamericano, el resto le da igual. Con lo cual esto genera polémica, y estoy seguro que en todos los grandes medios de comunicación norteamericanos se está hablando de esto, no se está hablando de lo mal que le va en la guerra de Irán. Aquí, Fernando, ¿Vale? la publicación de Trump de hace instantes, verdaderamente instantes, nada más, sobre el bloqueo en concreto, con este video, atención, después de esto vamos a presentar la realidad del bloqueo, Sí. certificada, con pruebas sobre la inutilidad absoluta del bloqueo estadounidense, pero esto presentó Trump hace minutos. Una imagen de un barco publicada aparentemente por Fox News con la voz de un marino, aparentemente de la Marina estadounidense, diciendo los Estados Unidos anuncian el bloqueo formal de todos los puertos iraníes y áreas costeras. Esto es una acción legal. Todos los buques están advertidos y deben retornar inmediatamente a sus puertos. Deben abandonar su camino a Irán si ese es su destino final. No intenten romper el bloqueo. Los navíos serán abordados en ese caso. Retrocedan, den la vuelta y prepárense a ser abordados. Si no obedecen a este bloqueo, usaremos la fuerza. La Marina estadounidense está lista y preparada para usar la fuerza. Bueno, esto lo ha anunciado por Trump hace unos minutos. Sin embargo, de acuerdo a todos los reportes, incluidos los reportes estadounidenses, los barcos chinos, rusos, indios, pakistaníes, con permiso de Irán, recorren el estrecho de Hormuz sin el más mínimo problema y Estados Unidos hasta el momento no realizó ni una sola intercepción. Cero. Realizó cero intercepciones. Entonces, ¿cuál es el reporte verdadero? ¿El de Trump o el de No, a incluso los ver, medios aquí hay un estadounidenses? elemento
aquí hay un elemento que sí es cierto. Es decir, no han abordado ninguno. Y ni siquiera, yo creo que ni siquiera han conseguido que algunos se echara para atrás. Es decir, lo que sí es cierto, con eso juegan, claro, por eso este es un bloqueo un tanto cachondo, un tanto de Es clara una con buena sifón. descripción, un bloqueo cachondo, Fernando. La Sí, mejor claro, descripción escuchada hasta ahora sobre el tema. claro, esto no es Porque serio. Es realmente, decir, no es un bloqueo serio. Porque, claro, ellos solo intervendrían contra aquellos buques que estuvieran llevando petróleo desde los puertos iraníes, no desde los puertos de otros países del Golfo. De hecho, los barcos chinos que han pasado, todos estos venían, pero venían e iban con petróleo y gas y tal de los países del Golfo, no de Irán. Con lo cual, claro, no les han metido mano. Es decir, pues que al final, eso sí, están pasando por la ruta obligatoria impuesta por los iraníes y pagando el peaje. Con lo cual, al final, esto es, pues bueno, como no vienen de Irán, los dejo pasar, no hago nada. Mientras tanto, los iraníes pues van cobrando peaje. No olvidemos, en criptomonedas o en yuanes. Es decir, no aceptan dólares. Entonces, bueno, pues esto, a ver, es un bloqueo que tampoco lo pueden ejecutar porque no tienen suficientes barcos en la zona. Es decir, no olvidemos que aunque uno puede ver ciertas listas y tal de los destructores y tal que tienen allí, pero es que, a ver, varios de ellos tienen que quedarse y tienen que estar con el grupo aeronaval de la Abraham Lincoln. Con lo cual, los que están en el Índico, pues no son tantos. Entonces, bueno, esto por el momento no es más que palabrería. Puede que en un futuro decidan hacerlo ya más serio, pero por el momento esto no va a ningún lado. Pero llena titulares, como decíamos antes. Llena titulares, están diciendo, vamos a hacer un bloqueo, venga, a partir de mañana a tal hora, todo bloqueado. Pues está todo igual. Pasa igual con lo del Papa, es decir, con lo de estas ridículas y absurdas megalómanas imágenes de Trump saliendo, pues eso, como Dios, como Jesús, como todo. En una de ellas creo que ponía de explicación y decía, no soy Dios, que soy un médico. Y dices, hombre, sí, ¿qué médico? aparentemente, por Es lo decir, lo leído hoy, Fernando, eso de pensé que era un doctor, eso respondió a la estupidez, no, el analfabetismo de Trump, porque habría en un informe entregado a Trump para que sí, respondiera a la prensa después de esta publicación, aparecía algo así como, en inglés, esta imagen es doctored, como está doctorada, con el sentido en inglés de estar doctorado, de está manipulada. Y el tonto de Trump, leyendo eso, está manipulada, escrito en vocabulario técnico, respondió a la prensa, pensé que era un doctor. Aparentemente esa es la razón. Pero bueno, la pues este cantidad es de el memes nivel. la cantidad de memes con lo del doctor Fernando, un nivel muy alto y muy bueno de memes. Ya me Pero imagino. Bueno, pues quería presentar esto, Fernando, sobre la realidad la realidad es otra, ¿eh? Lo que está exactamente, realmente la realidad sucediendo es otra militar. cosa. La realidad militar en el campo de batalla, según no los iraníes, los chinos o los rusos, sino el ex director del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior de Reino Unido, el equivalente a la CIA, el equivalente al Mossad, a propósito de esta guerra, como cortesía, por cierto, de nuestro canal hermano Guerras y Geopolítica, el mejor canal en Telegram sobre geopolítica Sí. en español, lo presentamos por aquí. El señor Alex Younger, ese es su nombre. Aquí lo presentamos. La pregunta comienza con la pregunta: ¿quién tiene la mano ganadora? Comenzamos así. Who has the upper hand right now? Iran. I regret having come to this conclusion because, like many MI6 officers of my generation, we've faced the violence and brutality of the IRGC for most of our careers. Just the Islamic. Bueno,
la respuesta hasta acá bastante concreta, ¿no? ¿Quién ganando Sí. la guerra? Irán. Un poquito más, vamos realizando pausas por la cuestión del copyright. Revolutionary Yeah, Guards Corps. Yeah. So there is no love lost between us, and I shed no tears for Ali Khamenei, who was killed at the beginning of this war. But the reality is the US underestimated the task, and I think, as of about 2 weeks ago, lost the initiative to Iran. In practice, the Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. They Pausa acá, Fernando, porque esto es muy fuerte. Pausa necesaria, pausa obligatoria. Bueno, hasta ahora lo deja claro. El dice, director mira, el exdirector del MI6 diciendo que algo sabrá de estas cosas. gana y- Irán y Claro, cometieron no, pero un claro, error Irán, de además, subestimación. Esto es muy claro, fuerte. claro, pero lo que venimos diciendo nosotros desde el principio. Es decir, a ver, esto es a un tonto como Trump, le ha engañado Netanyahu, dicho así muy a lo bestia, le ha vendido el que pues, se podía ganar y sería un gran éxito, pero haciendo una operación absolutamente, digamos, mal planificada, un desastre, y efectivamente lo que ha conseguido es convertir a Irán en el ganador de esta guerra y que pues eso, la situación no tenga fácil enmienda para Trump. Lo dice él, que esto es muy típico de Estados Unidos, le pasan a la mayoría de las guerras. Sobreestimar sus capacidades, subestimar las capacidades del contrario. Sobreestimas las tuyas, con lo cual te equivocas porque crees que tienes más de lo que tienes y al final no pasa así. El caso de las municiones, que el Trump anda como loco buscando municiones en todos los países, Patriot, tal, en fin, de todo tipo, Hassan, tal, porque se le están acabando. Y luego tenemos lo contrario, la infravaloración. No, es que los iraníes esto, bueno, pues nada, estos son unos petardos, estos acabamos enseguida, tienen una aviación que es una porquería, cierto, tienen una marina que es una porquería, cierto, pero es que eso da igual, eso no es determinante en el caso concreto de Irán. Por cierto, no sé si lo tendrás por ahí, lo que han hecho los iraníes es lo poco que tenían y que era factible guardar como aviones, pues hoy se han visto volar, por ejemplo, escoltando ahora hablaremos de este viaje importantísimo del mariscal, creo que es mariscal, Hassan Munir, o Munir, no sé cómo se pronunciará, creo que es mariscal, pero bueno, el jefe del ejército pakistaní, y al entrar en el espacio aéreo iraní ha sido escoltado por, y esto es un milagro, quiero decir, o sea, que vuelen, ya me parece una hazaña por parte de los iraníes, por Phantom F4, increíble, de la guerra de Vietnam. Es decir, esto ya me parece que tiene un mérito extraordinario que estos vuelen. Y luego ya también, además, estaban MiG-29, que esto ya es un poco mejor. Pero lo de los Phantom a mí me ha parecido una cosa extraordinaria. Hay que quitarse el sombrero. Que los Phantom F4 vuelen, esto tiene mucho mérito. Es decir, pero esto, aparte de un poco de la coña, esto lo que nos viene a decir es que teniendo una fuerza aérea, que es una porquería, las cosas como son, pero aún así, lo que nos han ido contando de que Trump, de que había acabado con la fuerza aérea iraní, no es verdad. Lo que han hecho es esconderla. Los iraníes son tontos y saben que no van a llevar a combatir a Phantom F4 contra las fuerzas norteamericanas y las israelíes. Lo que han hecho es esconderla para el futuro. Es decir, también hemos visto, por ejemplo, nuevamente dos helicópteros rusos o de origen ruso, Mi-28, sobrevolando por allí. Quiero decir, que no los han destruido. Lo que pasa es que los han escondido. Otra cosa que hemos visto, importante, muy importante, con fotografías satelitales, los iraníes están aprovechando esta guardera, por llamarla de alguna manera, para reabrir las diferentes túneles de armamento, de todo tipo de cosas, de misiles, etcétera, para reabrir las entradas de esos túneles y prepararse para el siguiente round. Vamos a presentar eso. Quería primero una imagen de los Phantom F4. Los Phantom, es que es una maravilla ver esto volar, es como ir a regreso al pasado. Imagen. Sí, un avión, el primer vuelo
el vuelo inicial, el primer vuelo, en el año 1958 y la introducción en servicio en 1960. Con lo cual, estos aviones de camino a los 70 años, de la edad de Trump, más o menos. Más viejos que yo ya no sé, más viejos que yo, que ya es decir. En blanco y negro las primeras fotos de estos aviones. Sí, en blanco. Es increíble. Fernando, por aquí las palabras de el vocero de la delegación, perdón, del vocero del Parlamento iraní, quien capitaneaba la delegación iraní en las negociaciones fallidas en Islamabad, en Pakistán. Aquí sus palabras relativas a lo sucedido ahí, la explicación del porqué del fracaso de esas negociaciones. Ahora sí. Ismail Baqai. بسته دهبندی داشتیم. Un segundín. Nosotros, ahora sí. Y nosotros un poquito más arriba. Ahora sí. Ahí comenzamos. Bueno. بسته دهبندی داشتیم که به نوعی در واکنش به طرح موسوم به 15 بندی اونها ارائه شد. مواضع ما خیلی روشن در همه مباحثی که همه موضوعاتی که موضوع مذاکره بوده، هم از هسته‌ای، رفع تحریم، جبران خسارت، توقف جنگ، همه این موارد خیلی روشن در این بسته دهبندی مطرح شده بود. طبیعی است که در هر مذاکره‌ای، در هر گفتگویی، طرفین دیدگاه‌های خودشون رو در تبادل نظرها مطرح میکنن. اتفاقی که در اسلام آباد افتاد این بود که دیدگاه‌های طرف آمریکایی مطرح شد، متقابلا ما هم دیدگاهمون رو در مورد مسائل و ملاحظاتی که اونا داشتن بیان کردیم. این که یک طرف آمریکایی بخواد به ما بسته‌ای رو پیشنهاد بده و انتظار داشته باشه که ایران بی کم و کاست اونها رو بپذیره، حتما هم خودشون میدونن شدنی نیست و هم این که اساساً با منطق مذاکره و گفتگو ناسازگار هست. Fernando, ¿cuál es el significado de esto? Pues que no ha habido una intención real, seria de negociar, nunca, jamás. Todo lo que hay intención es de ganar tiempo, de que parezca que se hace algo. Un poco, salvando las distancias, lo que pasó en el caso ucraniano con las 250.000 reuniones que tuvieron norteamericanos con los rusos. Pues para nada, es decir, porque no se pretendía negociar nada. Pues esto es igual. Como decíamos antes, quien manda es Netanyahu. Fíjate que Netanyahu incluso ha tenido la chulería de decir... no, si no había problema, en cuanto llegó Vance, el vicepresidente Vance, a Estados Unidos, rápidamente me informó, porque a mí la administración Trump me tiene informado día a día, como diciendo, no, el que manda soy yo. Es decir... Incluso según el profesor Marandi, quien no participó aparentemente en la mesa de negociaciones, pero sí como un asesor en un cuarto aledaño. Aparentemente, J.D. Vance o J.D. Vance constantemente durante la negociación realizaba llamados, permanentemente realizaba llamados, y uno de esos llamados, aparentemente, en uno de esos llamados, habría realizado un llamado a el propio Netanyahu durante las negociaciones. Esto es una cosa inédita, Fernando. No, esto es una cosa, o sea, estar negociando con otro país y en vez de llamar y única y exclusivamente pues a tu presidente, a Trump, bueno, vale, de acuerdo, coges y llamas al presidente de otro estado. Es una cosa delirante. Es decir, pero bueno, porque es lo que venimos diciendo aquí, manda quien manda. Por las razones que sea, es decir, ahora mismo Estados Unidos está dirigido, y todos los iraníes hacen mucha caña, ¿no? Dan mucha caña, está dirigido por Netanyahu, no por Trump. En estos ámbitos de Oriente Medio por Netanyahu. Y bueno, Netanyahu ya sabemos lo que quiere. Netanyahu quiere más guerra y no solo más guerra, quiere ampliar el escenario de la guerra, que esa es otra. Una pregunta sobre la cuestión del tiempo, Fernando, porque
Con esto generan tiempo, una huida hacia adelante, pero aún en esa carrera por generar tiempo, aparentemente Irán presenta una clara ventaja con respecto a Estados Unidos e Israel. Aquí las imágenes del trabajo de los iraníes en estos últimos días, esto según, una vez más, los medios estadounidenses, en las instalaciones de Isfahán y Esfahán, instalaciones subterráneas. Atención al trabajo de limpieza de las entradas. Sí, ahí en se estas ve. instalaciones, clarísimo. Ahí, esto antes, ¿sí? Ahí las máquinas antes del trabajo, completamente tapadas las dos entradas. Y aquí el trabajo después, unos días después. Prueba además esto, una prueba además de que los ataques contra estas instalaciones pueden generar la obstrucción de las entradas, pero el arsenal misilístico e incluso el uranio enriquecido aparecen abajo perfectamente a resguardo de estos ataques. Una vez limpiadas las entradas, todo como si nada. Borrón y De cuenta hecho, nueva. en algunas instalaciones, depende del tipo de instalaciones, son los propios iraníes los que las cierran y las producen unas pequeñas explosiones para que caigan escombros a propósito, para que quede hermético y no puedan penetrar con, bueno, tampoco pueden penetrar mucho, si es que, pero bueno, para poder luego ellos perfectamente, como se está viendo ahora, desescombrarlas, abrirlas y sacar lo que tengan que sacar o meter lo que tengan que meter. Esto también nos da la razón cuando decíamos en la guerra de los 12 días, el año pasado, de que todo era paripé, de que los famosos bombardeos que había hecho Trump sobre las instalaciones nucleares iraníes, civiles, que según él había destruido todo el programa nuclear, que era mentira, que no había destruido nada, había destruido las instalaciones en superficie, los edificios que había en la superficie, pero nada más, y que eso pues es fácilmente reemplazable. No, las instalaciones del programa nuclear iraní siguen estando perfectamente, igual que las instalaciones de almacenamiento, incluso de lanzamiento de misiles y de drones, que tienen un montón en las montañas en los montes Zagros, es decir, pues eso sigue prácticamente intacto, con lo cual, pues ya por mucha GBU 57 me parece que es, que le echen, y no va a ningún lado. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Trump lo que está haciendo es ganar tiempo. ¿Y por qué quiere ganar tiempo? Hay varias razones. Todas, en general, militares, porque sabe que no tiene otra que escalar. Netanyahu no le va, ahora entraremos en los detalles, Netanyahu no le va a dejar hacer otra cosa, con lo cual sabe que tiene que escalar. Pues, primero, no pueden seguir al ritmo de bombardeos que tenían ahora, porque no tienen municiones. Ojo, el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos no es solo de municiones de sistemas antiaéreos, misiles como los Patriots y demás, es también de muchas municiones, como los Hassam, etcétera, muchas municiones de misiles de ataque aire-tierra, de estos de largo alcance guiados, y guiados además de precisión. De estos también se les está acabando. Es decir, que con lo cual saben que, vale, tuvimos unos primeros días en donde haces un ataque masivo y brutal, como suele ser obvio en estos casos. Luego bajaron el ritmo y a partir de ahí más o menos han mantenido un ritmo mucho más bajo. Ni siquiera pueden mantener ya ese ritmo. Por eso no están descartando la opción de los bombardeos regulares, es decir, como hemos visto hasta ahora, de todos los días se está bombardeando, porque no tienen municiones para hacer eso. Otra cosa, ya lo ha dicho Trump, tal, dice, bueno, no, pero se podría bombardear de vez en cuando. Efectivamente, de vez en cuando sí, pero no ese ritmo de bombardeo, porque acabas con tus arsenales. Esa es una. Luego, luego otra es que, claro, para desbloquear el estrecho de Hormuz no tienen suficientes, o para hacer una operación terrestre, no tienen suficientes hombres ni capacidades militares. Recordemos, y esto da una idea de que la guerra va a continuar, porque ya se sabe que una de las cosas que va a suceder en algún momento, más cercano que lejano, es también el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, el de los Houthis, el de Yemen. Por eso, ahora mismo está en tránsito un portaaviones, el George Bush, con su grupo aeronaval,
que iba a ir por el estrecho de Gibraltar a través del Mediterráneo, cruzando el canal de Suez, Mar Rojo y cruzando el estrecho de Bab el-Mandeb. Como saben que eso es ahora mismo suicida, ¿qué es lo que están haciendo? Circunnavegando África. No pudieron, Fernando. No, ni lo han Aquí un intentado. mapita, Fernando. Esto es importante, ni lo han Aquí un mapita intentado. para... Fijaros el ¿Qué desmadre, tal es esto? decir, circunnavegando África. Esto supone unas 2 semanas más de lo que les costaría llegar si hubieran ido por la vía corta. La vía corta Pues eso. marcada en verde, en el En mapa. verde, la que va por el camino Mediterráneo, más convencional. recta, pum. Claro, pasas el estrecho de Bab el-Mandeb y ya estás en el Índico, pum, te pones allí al lado. Ahora no, ahora tienen que circunnavegar a África. Es decir, claro, 2 semanas más. Tiene que ganar tiempo. Pero si Por los eso quieren- hutíes derrotados, Fernando, yo recuerdo una Sí, victoria sí, fulgurante de Estados Unidos contra los hutíes. ¿Cómo no pueden recorrer De ahora hecho, los portaaviones había por ahí- estadounidenses el estrecho de Bab el-Mandeb? Había por ahí un meme que decía algo así como que, muy gracioso, que la única, ¿cómo era? Que la única victoria, lo decía con ironía, victoria militar que había conseguido Trump era la derrota de Orban. Lo decía evidentemente con ironía, ¿no? O sea, que se cargaran a sus propios El único aliados. cambio de régimen. Eso, el único cambio de régimen, efectivamente. El único cambio de régimen. Eso, Fernando, el único cambio de régimen. Acá hay imágenes Pero a es que hay propósito más. del tiempo. Espérate, Sí. es que hay más. Es que resulta que, claro, nos acordamos de aquellos marines que vinieron, esto parece como una historia así legendaria, aquellos marines que vinieron de Japón, un sitio exótico, oriental, es decir, y que ya llegaron hace tiempo y están pues en torno a la isla de Diego García y por ahí, con el famoso Trípoli, el buque de desembarco Buque de ataque anfibio y toda su flota aledaña y tal. Pues como con eso no tenían suficiente, decidieron mandar otro. Ese otro ya ha salido de San Diego, este va por el Pacífico, es decir, y que es en concreto, ahora te lo digo, pues siempre se me olvida el nombre, el Boxer. Que es otro buque de asalto anfibio, igual que el Trípoli, de la misma clase, bueno, pues este ha salido de San Diego, en el Pacífico. Y este ahora lleva la 11 unidad expedicionaria de marines, y este ahora, ni más ni menos, que tiene que, no sé por dónde irá, estará por el Pacífico llegando a Japón o por ahí. Es decir, tiene que bajar, recorrer todo Japón, tal, vamos, hacia Taiwán, Estrecho de Malaca, Índico, es decir, otras 2 semanitas mínimo. Con esto que quiero sobre decir. todas las cosas con el buen humor de los marinos estadounidenses, ¿no? Sí, que hoy van contentos y felices a una guerra que no tiene más mínimo sentido para ellos. Pero vamos. Recordemos lo sucedido en el Gerald Ford. en el portaaviones Pues Ford, la joya de la corona. Primero Sí, con el sistema de el sistema cloacal del barco completamente obstruido, por el sabotaje de los propios marinos en el mar, en alta mar desde hace un año, aunque deberían haber abandonado alta mar hace 6 meses más o menos, y después con el incendio en la lavandería, aunque ese incendio bien podría haberlo generado un ataque iraní. De lo contrario, los propios marinos. ¿Qué cosa peor de estas dos? No puedo determinarlo muy bien, ¿no? Ambas trágicas para Estados Unidos. Fernando, sobre el tiempo, porque, bien, Trump quiere más tiempo para la conglomeración de tropas, para, de alguna forma, reacomodar el foco de la atención en otro punto distinto del desastre actual. Pero, mientras tanto, una vez más, los iraníes están realizando en este tiempo cosas fundamentales, importantísimas y mucho más rápidamente que los estadounidenses. Aquí, por ejemplo, recordarán que los ataques estadounidenses, Trump determinó acometer los puentes, entre otras cosas, un puente de trenes en dirección a Teherán, sin el más mínimo uso militar. Bueno, en estos poquitos días ya regeneraron ese puente. Aquí el reporte de la televisión iraní con el tren pasando.
van a presentar imágenes de esta reconstrucción. Por aquí, bueno, por ahí no quiero presentar, bueno, ese es el ataque. No, acá la imagen, la imagen en su momento, ya las máquinas a la derecha trabajando. Uno de los ingenieros, ahí el puente roto, y ahora van a presentar la reparación de esto. Es el puente destruido. Pues como se puede ver, a ver, lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Es decir, la destrucción de... Hombre, sí, es un puente monstruosamente grande, pero de estos puentes y de las vías ferroviarias se arregla en muy poco tiempo. Es decir, es ahí un bien tema... visible, en esa imagen, claro, Fernando, visible los tanques alrededor, ¿no? En los aeropuertos militares, las instalaciones militares alrededor de este puente. Claro. Más solo que Kung Fu, un puente claramente, perdido, civil, perdido. En medio de ningún sitio. Sí, claro. Pero bueno, aquí, esta es la reconstrucción, rápidamente se colocan estructuras que lo sustituyen. Es decir, la ingeniería moderna actual hace que este tipo de bombardeos tengan poca utilidad, en el sentido de que los bombardeados rápidamente reconstruyen los puentes y reconstruyen las vías. Ya digo, lo hemos visto en la guerra de Ucrania un montón de veces. Pues de ahí que destruir el sistema ferroviario de un país es muy complicado. Ahí las estructuras, Fernando, esos cuadraditos, esos cuadrados de hormigón, arriba un poquito de piedras y las vías, y resuelto el asunto. Las topadoras, las excavadoras, todavía trabajando en apenas días, ¿sí? Ahí bien visibles. Sí. Y esto lo están haciendo con varios puentes, no solo con este. Quiero decir, que esto, ya digo, aprovechan esta tregua, digamos, extraña, para reparar pues la mayoría de los puentes. Ya digo, salvo que se haga un puente de estos gigantesco, pues como que hay en el Dnieper, con ríos monstruosamente grandes, que eso sí que cuesta más. Esto ya la ingeniería moderna lo tiene muy claro y lo hacen rapidísimo. Y si encima pusieran aquí chinos, ni te cuento. Bueno, los chinos te hacen 200 puentes en una noche. Sí, a lo tonto. Es decir, trabajando día y noche. Sí, los iraníes sin la tecnología de los chinos, pero con, bueno, hay una vez más visible las imágenes. Ya digo, esto es... Sin sonido, para los ingenieros saben perfectamente, pues tienen preparado rápidamente. Ahí al costado, ahí en un momento visible la reparación ahí. Claro, fíjate ahí los módulos, una estructura modular. Sí, a la derecha, en la conexión entre la última estructura modular y el puente todavía en pie, ahí acomodaron de alguna manera, dos vigas de cemento metidas a la fuerza. Metidas ahí, pero, a lo bestia, en plan cuñas. No una reparación china magnánima, llena de tecnología, pero efectivo, Fernando. El tren funcionando. Claro, esto funcionando rápido y al próximo puente. Es que no se trata de que quede bonito, se trata de que sea funcional. Es decir, y después en paz podrán la reconstrucción de la estructura claro, de manera definitiva. Pero ya digo esto, mira, IOTA y se ve perfectamente. Si es que estos sistemas modulares de hormigón... Bueno, hasta acá, porque por las dudas con la gente de YouTube... Y la censura, no podemos ni presentar la reconstrucción de puentes. Entonces... es una cosa. Bueno, ahora vamos a una cosa importante. Es que, a ver, lo que decíamos antes, hay mucha preocupación en toda la región. Ahora mismo, grosso modo, alguno más, seguramente, pero hay en torno a una docena de países implicados en la guerra, bien porque hayan sido atacados por unos o por otros. Es decir, en el caso de las monarquías de Golfo, aunque no hayan respondido, en general, alguna vez sí que han respondido, pero bueno, es decir, aunque no hayan respondido en general, han sido atacadas las bases norteamericanas que estaban en su territorio. Cuando ha habido ataques israelíes, generalmente más israelíes que norteamericanos, contra, por ejemplo, instalaciones gasísticas, petroleras y tal,
pues han devuelto digamos, el ataque, en este caso contra las monarquías del Golfo, que son las que aliadas de Estados Unidos y que están apoyando a Estados Unidos siempre y en toda situación. Hay mucha preocupación. Y aquí ya, acuérdate que veníamos hablando de esto antes de la guerra, por ejemplo, el enfrentamiento entre los saudíes y los emiratíes en Yemen, en África, en muchos sitios. Bueno, pues esto con la guerra se ha consolidado más. Y ya tenemos lo que podríamos llamar el eje suní o la alianza sunita, como queramos llamarla, de países sunitas, grandes países, luego hay algunos más pequeños, pero de los grandes, que saben que el objetivo de Netanyahu es continuar la guerra, pero lo que es aún peor es ampliar el escenario, el campo de batalla. Y uno de los que están en la mira, porque lo han dicho ya 250.000 veces, es Turquía. Ya lo ha dicho, bueno, el otro día hay ya declaraciones cruzadas, incluso Erdogan ha dicho que como siguen así les van a invadir militarmente, en fin. Esto evidentemente no lo van a hacer, pero todo el mundo sabía, porque es una cosa que era obvia, que los israelíes y los turcos iban a chocar en Siria. Y de hecho los israelíes vienen diciendo ya desde hace tiempo que el siguiente después de Irán es Turquía. Tal cual. Es decir, de ahí... ¿Qué escenario podría generar, Fernando, una guerra entre Israel y Turquía? Porque Turquía... Un desastre porque estamos hablando de un ejército muy poderoso. Claro. Es el punto. Y Turquía podría, sí, por la distancia entre Turquía e Israel, básicamente Siria, Turquía sí podría acometer militarmente de manera terrestre a Israel. Un país alguna operación, pero ¿cuántos millones de habitantes en Turquía? No recuerdo ahora, más 80. 82, una cosa así. Bueno, sí, 80 y tantos, sí. Un país con... Contra un país que tiene unos 9 millones. 9 millones aproximadamente. Pero no es ya solo eso. De hecho, después de Estados Unidos, el ejército más grande de la OTAN es el turco, con diferencia, pero de lejos. Debe tener también unos 600.000 hombres actualmente efectivos, más un montón de reservistas. Es decir, son ejércitos que empiezan a tirar de reservistas y pasan rápidamente del 1.000.000. Sin problemas. Y bases militares en muchísimos lugares. De hecho, el segundo país del mundo con más bases militares, Turquía, efectivamente, Turquía. Después de Estados Unidos. Por mucho. Se ha expandido por un montón de sitios y hay quien dice, pero esto es una especulación, que si eso sucediera, Trump estaría encantado. ¿Por qué? Porque, claro, los turcos perfectamente pueden, como miembros de la OTAN, decir, bueno, nos ha atacado los israelíes, tal, lo que sea, entonces invocamos el artículo 5 para que le ayuden. Entonces, esa sería una excusa de Trump para decir, como no puedo intervenir contra los israelíes, me salgo de la OTAN y que se las apañen los europeos y los turcos contra los israelíes. Es decir, esta es una de las cosas que se están, digamos, rumoreando por ahí, de que podría estar todas las declaraciones que ha estado haciendo Trump en contra de la OTAN, podría ser una preparación para una salida y aprovechar el conflicto entre turcos y israelíes para lavarse las manos y decir, no, yo de aquí de la OTAN me voy. Y se quedan ustedes aquí con este problema. Veremos. Pero lo que es importante, este eje sunita son países que ya están metidos en la guerra, como Arabia Saudí, o países que se ven que son los siguientes en el lío. Y ese eje lo componen fundamentalmente Arabia Saudí, Turquía, Pakistán, muy importante, y Egipto. Países que son limítrofes. Es decir, que dicen, es que si esto se expande, nos toca a nosotros. Y a ver qué hacemos. En esto, fíjate, terminada la fallida cumbre de Islamabad, rápidamente, hoy ha llegado el general en jefe de las Fuerzas Armadas pakistaníes, y no olvidemos que quien manda de verdad en Pakistán siempre es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, no el primer ministro, ni el presidente. Es decir, es el poder real. Bueno, pues ha llegado a Irán. Y fíjate, hay detalles, ¿no? Ha llegado un avión, pum, tal, escoltado por estos Phantom que hemos visto y los MiG-29, en traje militar,
la ha recibido el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, pero luego la reunión, que ha sido poco tiempo después, la reunión ya formal entre ambos ya no iba de militar, iba de civil y sin corbata. Pero, ¿qué más da que lleve corbata sin corbata? No da igual. Esto es un gesto. Y no olvidemos que en el mundo de Oriente Medio los gestos se valoran mucho. No es como en Europa o en Estados Unidos, que esto es un cachondeo y que, venga, aquí diciendo barbaridades. No, allí se cuidan mucho las formas. Es una señal de respeto hacia los iraníes, porque los iraníes, si os habéis fijado, cuando van de traje, nunca llevan corbata, porque consideran desde la Revolución Islámica que la corbata es digamos, una prenda occidental y que representa el imperialismo occidental, etcétera, etcétera. Bueno, pues vale. Por eso no la llevan nunca. Él se la ha quitado. Esa es la prueba de que nosotros iraníes, la prueba de que nosotros iraníes... Sí, debe ser espías iraníes, lo que me faltaba ya, espía ruso, espía chino, espía iraní, en fin, esto ya no tiene... y sin cobrar, porque si dices, bueno, si fuera espía, pero cobrando... Por lo menos nada, cobrando algo, ¿no? €1. Nada, en fin. Bueno, pues este tipo... y aquí ha ido allí. Claro, no ha ido a hacer turismo, a tomarse unos test con el ministro de Exteriores iraní. Esto es lo que parece que ha sucedido. Trump, como os decíamos, metido en esta situación en la que no le ve salida viable, habría dicho, presionado por saudíes, por turcos y por pakistaníes, habría hecho, dice, voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar presionar a Netanyahu para conseguir ¿qué? Pues la clave que ha hecho imposible que esta reunión prosperara, que es que haya una tregua real, porque no lo olvidemos, ahora mismo hay una tregua parcial. Hay una zona que no está en tregua, que es el Líbano, donde los militares israelíes siguen atacando, bombardeando, en fin, de todo, lo típico. Esta era una de las condiciones, digamos, innegociables que ponían los iraníes. Para hacer una tregua hay que hacer una tregua en todos los frentes, no en los frentes que me convengan. Es decir, esto ya, desde el principio, nos acordamos, la semana pasada ya lo reventó Netanyahu, diciendo, no, yo voy a seguir, me da igual lo que se reúnan, que no se reúnan, yo sigo con lo mío, con lo cual la reunión estaba muerta de antemano. Bueno, pues parece ser que entre todos estos han conseguido presionar a Trump, y Trump ha llamado, Trump o alguno de los suyos, es decir, ha hablado con Netanyahu. Netanyahu ha convocado una reunión de urgencia del gabinete de guerra, digamos, gabinete reducido, para valorar la petición de Trump de que también hiciera una tregua de una semana, con lo cual coincidiría con el final de la tregua de estas 2 semanas, digamos, que hiciera una tregua de una semana para que se pudiera retomar las negociaciones pues, dentro de unos pocos días. Todo apunta a que Netanyahu le ha dicho que ni de coña, vamos, que no. Es decir, que hace lo que le da la gana y que van a seguir en el Líbano, haciendo lo que quieran. Con lo cual, este intento habría fracasado en principio. En cualquier caso, incluso aunque ya sabemos que aunque Netanyahu diga que sí, las treguas, tal y como las entienden los israelíes, es tú no bombardeas, pero yo sí. Es decir, o sea, yo hago lo que me da la gana y vosotros no. Es decir, son un tipo de treguas un tanto peculiares. Pues esto está provocando, todo esto está provocando un montón de movimientos diplomáticos, de presiones, más o menos subterráneas, de las que alguna cosa sabemos, poquita, porque están muy preocupados. Es decir, ahora mismo en Arabia Saudí están viendo que el siguiente paso, el siguiente escalón de la guerra va a tocar ataques a infraestructuras críticas, como pueden ser ya todas las infraestructuras gasísticas y demás, con el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, con lo cual ya no podrían exportar, como están haciendo ahora, a través del Mar Rojo. Es decir, un desastre. Y claro, están ahora mismo en modo pánico, diciendo, no, la escalada va a ser el acabose. Y de ahí que haya todos estos movimientos de países que saben que es muy factible
que según vaya esto escalando, se vean afectados y se vean implicados en la guerra. No olvidemos que esto reconocido por los turcos, aunque no dijeron el nombre, pero vamos, se entendía perfectamente, ante varios ataques de misiles que hubo un tanto extraños hacia la base de Incirlik en Turquía, etcétera, de unos pocos misiles ahí, los iraníes negaron que hubieran hecho ese ataque y los turcos dijeron que efectivamente que no eran los iraníes y que ellos sabían perfectamente que esto era un ataque de falsa bandera. Pues ya sabemos quiénes eran el candidato, el sospechoso número 1, ya sabemos quién es, Israel, que entre otras cosas tiene armamento iraní porque se la ha capturado a Hezbollah, porque que tiene la posibilidad de hacer ataques de falsa bandera con misiles iraníes. Según una versión leída por ahí, provenientes de Chipre, aliado a Israel. De manera que el candidato perfecto para un ataque de falsa bandera. Efectivamente. Fernando, sí. Sí, dime. O sea que tenemos todos estos movimientos, todos estos viajes, según parece luego, creo que el general Hassan Munir, o como se diga, como se pronuncie bien, creo que luego iba a ir a Arabia Saudí y creo que posteriormente acababa en Egipto. No estoy seguro. Propósito de viajes. A propósito de viajes importantes. ¿Cuál es el significado de esto, Fernando? Aquí imágenes. Volumen. Ahí. Aquí imágenes de la llegada de Lavrov a China. Lo presentamos una vez más. Un video muy cortito. La llegada de Lavrov a China por aquí. Y poco tiempo después, el señor Lavrov reunido nada más y nada menos. Lavrov, por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Aquí Lavrov junto a este otro señor, quizás conocido para todos ustedes, nada más y nada menos Minister, allow me to welcome you que to China. el presidente chino Xi Jinping en Beijing, reunido junto a Lavrov. ¿Cuál es el significado de esto, estimado Fernando? A ver, las relaciones ruso-chinas son muy intensas y constantemente altos dignatarios chinos, como pueden ser ministros de todo tipo y circunstancias. Lo que pasa es que cuando va Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores y el más conocido, se centra más el foco, ¿no? Pero las relaciones son constantes, ¿eh? Incluso, por ejemplo, vemos de vez en cuando también a altos cargos del Consejo, no el Consejo de Estado, sino del Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo, tampoco de Defensa, no me acuerdo ahora. El Consejo de Seguridad Nacional. Del Consejo de Seguridad Nacional ruso también viajan, por ejemplo, Shoigu, que es el secretario del Consejo de Seguridad, el presidente que es Medvedev, es decir, que hay un constante trasiego de diplomáticos, etcétera, entre ellos. Seguramente esto estaba programado, no lo sé, pero en última instancia tienen mucho de qué hablar y de hecho han estado hablando de lo que pasa en Irán. No olvidemos que son los dos principales sostenedores políticos, si no solo políticos, y militares de Irán. Y por lo tanto, tienen que acordar muchas cosas al respecto. Máxime cuando no olvidemos que si no la atrasa, pues Trump es impredecible, si no la atrasa, nuevamente Trump se reunirá con Xi Jinping dentro de poco. Creo que es ahora, a primeros de mayo. Sí, y de hecho hace un ratito una publicación de Trump sobre el propio Xi Jinping. Hoy lo llamé, hoy me llamó, hoy lo llamé. Sí. Y está muy contento porque abrimos el estrecho de Hormuz. Sí, hombre. Nos vamos a dar un gran abrazo. Bueno, una de Trump. Si puede la cara, una trompada. De Jesús, si puede eso, lo del abrazo. Sí, pilla, vamos, no, soy muy amigo, hombre, si nos vamos por ahí de copas y tal. Una pequeñez realmente lo de hoy, la payasada de hoy. Bueno. Y esto, Fernando, a propósito de reuniones de Xi Jinping. Y ahí yo supongo que van a determinar muchas cosas porque no olvidemos que la ayuda militar de ambos es importante. Sí, sin duda. Y luego
a ver, con posturas que no siempre son las mismas. Es decir, una Rusia, digamos, seguramente más asertiva, ¿no? Más favorable a implicarse, no directamente, indirectamente, ya están implicados, de hecho, pero bueno, en la guerra de Irán, y unos chinos más apacibles, más diplomáticos, que aunque están ayudando a los iraníes con inteligencia, lo hablamos muchas veces, con el sistema Beidou, que es el que están utilizando que es el GPS de los chinos, que están utilizando los iraníes y el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria y tal, pues entonces, quiero decir, los chinos, de hecho se habla que habría sido a solicitud de los chinos que los iraníes habían aceptado las conversaciones en Pakistán. Es decir, como una manera de, bueno, de intentar buscarle una salida a esto. Vamos a ver, pero los chinos son discretos, pero, por ejemplo, una de las cosas que han dicho, y han dicho, creo que hoy ha sido, si no ayer, lo han dejado muy claro. Es decir, de la manera diplomática, en la que suelen decirlo ellos, pero que ni se les ocurra a los norteamericanos intentar parar, no digamos ya abordar, un barco de bandera china. Porque eso tendría consecuencias. Esa es la otra cuestión, decir, Fernando, de ya lo han dicho. supuesto bloqueo al bloqueo. ¿Acometería Rusia acometería Estados Unidos un petrolero chino o un barco de carga chino? ¿Va a generar un conflicto más? Cuando quieren abandonar el conflicto en Irán, ¿van a generar un nuevo conflicto ahora contra China? Pues serían capaces, pero vamos, yo creo que no. A ver, la lógica te dice que no, pero como esta gente no se guía siempre por la lógica, pues a saber. O a lo mejor tienen un plan maquiavélico muy bien estructurado que desconocemos. Pero no, vamos, sería un disparate. Sería un disparate porque los chinos tienen muchos más instrumentos para fastidiar a los norteamericanos que los norteamericanos a los chinos, que no hace falta que lleguen a la guerra. Que es que llega China y dice, mira, el otro día por ahí lo estaba viendo, es decir, llega China y dice, no, mire usted, a ver, pero es que sus misiles necesitan galio, y resulta que nosotros tenemos casi el 90 y tantos % del galio que necesitan sus misiles y tal, y su armamento es que se lo proporcionamos nosotros porque tenemos el mercado mundial. Y como dice el galio, dice el germanio, dice, bueno, varios que me acuerdo que leía y que te venían los datos de que eran utilizados para todo tipo de armamento norteamericano. Es que con que les corten eso, terminan haciendo la guerra con espadas y con escudos. No, tal cual. Entonces quiero decir que tiene muchos instrumentos China para, si tiene que ir contra Estados Unidos con todo, y eso no implica la guerra, digamos, convencional, dejarlos ahora mismo en el Paleolítico. Es decir, o sea, ojo, porque además Fernando, los chinos lo han hecho muy bien, aquí, Los sí, chinos, esto por aquí, a propósito de los chinos, quiero tu análisis sobre esto, por favor. ¡Epa! Conocido tuyo. Sí, ya, Pedrito. Pedro Sánchez de visita en China, de muy buenas migas con Xi Jinping, y Xi Jinping con un llamado al respeto del orden internacional, obviamente en referencia a la política belicista, expansionista, imperialista, desquiciada de Estados Unidos, por sobre todas las cosas en Irán, y la posición de España de rechazo al ataque contra Irán, rechazo a la utilización de las bases estadounidenses en España, aunque por lo menos, bueno, aunque solamente de la boca para afuera, al menos al principio, y de rechazo a las barbaridades de Israel. De alguna manera cumplidos de un lado y cumplidos del otro. ¿Cuál tu lectura de esto? A ver, sí. El personaje, Pedro Sánchez, que en fin, es un personaje para hacer también una novela, es un oportunista, y hay que leerlo no solo, pero fundamentalmente en clave interna española. Pasa igual que con el tema de Israel, la defensa de los palestinos. Con la cuestión de la esposa. Bueno, aparte, ¿no? Aparte de... Sí, aparte de... En fin,
para no entrar en toda la escabrosa historia de la familia de política, y no solo política, y la familia directa, como su hermano, de Pedro Sánchez, que están todos implicados en casos de corrupción de todo tipo, en fin. Ahora, mientras estaba en China, el juez o lo que sea y tal, pues ha imputado a su esposa y tal en varios casos y tal. Bueno, porque son muchas las historias que tiene. Pero no, más que eso, en clave electoral. Es decir, aquí es que, a ver, tiene una derecha y una, digamos, ultraderecha, o sea, PP y Vox, para entendernos, que supuestamente son los que formarían un gobierno de coalición, si hubiera unas elecciones, bueno, porque entre los dos tendrían la mayoría. Claro, es que son muy burros. Es decir, entonces, todos estos son fervientemente pro-israelíes y pro-sionistas. Bueno, es decir, Abascal, el líder de Vox, ha ido un montón de veces allí con Netanyahu, al muro de las lamentaciones y tal, y apoyarle. Entonces, además son muy tontos. Entonces, en el caso de la guerra contra Irán y tal, en vez de salir diciendo, no, defendemos el derecho internacional y tal, pues han salido como pollo sin cabeza a defender a Israel vamos, a bombo y platillo. Dice, bueno, cállate, es decir, no seáis Está tontos. muy buena, Con lo Fernando, cual, Venga ese like por Pedrito Sánchez, ahora el Che Guevara de las relaciones internacionales. le dices eso a Pedro Sánchez, bueno, le da igual, porque este hombre traga con todo, pero le dices que es el Che Guevara y se pega un susto. Por acá Fachero es Sánchez. Fachero Sánchez. Fachero llamamos en Argentina a alguien a un varón muy buen mozo, muy Pero, de buen. sí es cierto que siempre ha ido Tiene de buen guapilla, porte. tal, alto, guapo y tal, pero Un tipo, está perdido mucho, ¿eh? Está sí, muy bueno, estropeado, muy pero avejentado. A ver, pero el lado oscuro, es lo que tiene, gajes el lado del oscuro de la oficio. fuerza, el lado oscuro de la fuerza consume. Sí. Es No, lo que pero él tiene, te siempre, consume. además un tipo alto, flaco, siempre muy. ¿Cómo Sí, llaman sí. a un tipo fachero, lo que nosotros en Argentina llamamos Bueno, un fachero? tipo Buen sí, mozo, un tipo buen mozo. guapo, un tipo sí, un tipo varonil, no sé, sí, algo así, es decir, depende como ¿Alguna quieras llamarlo. a favor de Pedrito, Fernando? Ahora, yo tengo muy claro Lo que machacás por todos lados. no, a ver, también machaco la oposición, es decir, la oposición es impresentable. O sea, ¿cómo puedes salir diciendo que estás a favor de Israel, defendiendo el discurso de Netanyahu en la guerra de Irán, o igual con los palestinos? Claro, esto lo vio Sánchez y dijo, esta es la mía, aquí les hago sangre a esta panda de burros. De acuerdo completamente. Ahora, Ahora bien, esta es otra jugada también. Un teórico liberal de la democracia respondería que precisamente la democracia presenta esa lógica. Los políticos realizan acciones con miras a conquistar el voto del electorado de acuerdo a la voluntad del electorado. Y como acá el electorado español en su gran mayoría rechaza las barbaridades de Israel contra palestinos, iraníes y demás, él, en el marco de la democracia, acomete una política supuestamente crítica contra Israel. Sí. A ver, desde el punto de vista de la teoría liberal y de la teoría económica de la democracia y demás, pues efectivamente, como esto es un mercado, es decir, un mercado político, pues te comportas como una empresa política, en este caso el PSOE, cuyo director general es Pedrito Sánchez, y a partir de ahí, pues lo que haces es ofrecer los productos que crees que van a consumir no tus votantes, porque tus votantes ya no son votantes, son consumidores políticos de tu producto elaborado para que te lo compren. Pues sí, desde ese punto de vista, efectivamente, es decir, es así. Ahora bien, ya digo, aprovechando que aquí tenemos unas derechas que son, iba a decir, bueno, carpetobetónicas se entiende aquí en España, pero que son prehistóricas. Es decir, es que todavía están en unas cosas y dices, madre mía, es que casi, me va a decir una barbaridad, ya me la perito, casi que Franco les pasa por la izquierda. Es decir, que ya es. Un momento, o sea, Fernando, en términos económicos, Franco sí, a la izquierda de Pedro Sánchez también, porque con Franco también, el estado de bienestar en España. Pedro sí, Sánchez, un neoliberal progresista, con lo cual, en vamos términos a ver. de política económica, Franco a la izquierda de Pedro Sánchez y de cualquier gobierno actual neoliberal.
lo mismo si de izquierda o de derecha. Sí, sí. Con esto no quiero Pero de bueno. ninguna manera una defensa de Franco, ni mucho No, menos, no, simplemente una no. Sí, descripción a ver, de sí, las sí. políticas económicas en sus tiempos históricos, nada más que eso. Sí, sí, es decir, a ver, ahora mismo, pues esto lo que tenemos en España, pues es pues eso, unos liberales progres, que son los que encabeza Pedro Sánchez, y luego tenemos unos liberales ultraconservadores, por llamarlo de alguna manera, es decir, muy carcas, es decir, muy, pues eso, muy todavía con unas ideas que se han quedado en el siglo pasado, pero muy en el siglo pasado. Entonces, bueno, esta gente, claro, es decir, lo que no puedes hacer, bueno, además con la polémica encima añadida de que en España hay un lobby israelí muy potente que mangonea y ahora están saliendo todos los nombres que han estado dentro, bueno, que están en el lobby israelí. Claro, la mayoría son del PP y de Vox. También hay algunos del PSOE, como Felipe González, pero bueno. Pero empezando por el expresidente del PP, Aznar, que es un pro-israelí a muerte. Es decir, vamos, es decir, este hombre, y lo ha dicho muchas veces, lo tiene por escrito y está grabado y tal, y lo han recogido en periódicos. Este hombre pretendía, hace muchos años, después del triunfo extraordinario del trío de las Azores, en la guerra de Irak, después de ese en fin, espectáculo tan maravilloso que nos dio, él defendía que había que meter a Israel en la OTAN. Tal cual, ¿eh? Sí, o sea, para que vamos un momento de lo delirante que es la derecha española. Sí, es decir, sí. Yo de acuerdo con tu perspectiva crítica sobre el ay, PSOE y sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Completamente de acuerdo. Ahora, a ver, con el tema de considerando China, al resto en términos relativos, acá por lo menos Pedro Sánchez, sí, con una política un poquitito menos burra, servil, sí. un poquitito menos servil que el resto, aún Claro, así, él aprovecha, el tipo, un a ver, Pedro neoliberal Sánchez progresista. Sí, Pedro Sánchez es un tipo muy listo, listísimo, es decir, sí, muy sí, astuto, en comparación con Feijóo y con Abascal, que son unos zotes, pero unos zotes, es decir, son unos burros, es decir, entonces el tío se mueve muy bien y como buen oportunista sabe captar las oportunidades, las opciones, y una de ellas ha sido la de la política con los chinos. Este es su cuarto viaje en 4 años, si sale a viaje por año, es decir... En esta línea revolucionaria de Pedro Sánchez, va a abandonar la OTAN mañana, pasado mañana la Unión Europea. ¿Qué va? No, además yo creo que va, no. Yo creo que además Pedro Sánchez ya tiene muy claro que la OTAN está muerta. Quiero decir que ¿para qué vas a abandonar algo y crearte mayores problemas si es algo que ya no, si se va a ir a Estados Unidos? ¿Para qué quieres irte tú? Es decir, no, yo creo que cada vez está más claro que la OTAN está muerta y lo que estamos viendo es una recogida del testigo de la OTAN por parte de la Unión Europea, que cada vez es más una asociación militar, propiamente militar. Entonces, una OTAN moribunda va a ser un Estados Unidos que se va a desligar completamente, ya buscarán la excusa, y al final lo que va a quedar es la parte europea, que lo que va a hacer es quedársela la Unión Europea, que está militarizándose a marchas forzadas para ir a una guerra contra los rusos. Entonces, él, que sabe yo creo que todo esto y es consciente de ello, él dice, hago un acercamiento hacia China y teniendo en cuenta que la Unión Europea es furibundamente anti-China, pero que dependemos de los chinos, nos guste o no, pues bueno, me hago la foto. Es decir, tampoco consigo grandes cosas, ni le ofrezco a Xi Jinping grandes cosas, pues no sin nadie. Es verdad que sí, que los chinos están teniendo ahora ciertas cosas en España y tal, pero me ofrezco un poco más de palabra que de acto, es decir, como el puente de China para entrar en Europa. Entonces, esto lo está haciendo bien, es decir, los chinos revisando los bolsillos después de la salida efectivamente, a ver qué se ha llevado. Las billeteras. Claro. Pero bueno, a ver, que España se lleve bien con los chinos me parece una idea razonable, aunque sea por oportunismo. Aunque sea por oportunismo político. Ese es mi punto. Oye, Fernando, hay que llevarse bien con los chinos, te guste o no. Sí, Es decir, deberían es que acompañar eso con una buena relación con Rusia, pero tan lejos Pedro Sánchez no puede. No, eso ya es desafiar a von der Leyen de una manera explícita y von der Leyen ahí es implacable. Es decir, no. Sobre el final, querido Fernando, por cierto, para los demoledores y las demoledoras, la charla con Juan Antonio Aguilar el día de mañana. No la vamos a realizar el viernes como de costumbre, sino que la realizamos mañana, charla en directo con Juan Antonio Aguilar
Sobre el final, algo un poquito más Ligero. liviano, más ligero, ya que todo el día presentamos cosas tremendas en este canal. Bueno, Bueno, no porque lo queramos no sé si nosotros, será lo sino mismo. porque... ¿Tiene que ver con Alemania? No. Esto es Ah, una pues tontería simplemente recién lo digo que encontrada. es muy divertido. Dijo hace poco cuando ha estado, no sé si hoy, ayer, tal, ha estado el torcebotas este de Zelensky allí en Alemania. Y Ah, sí. entonces, una de las frases para la historia que nos ha dejado Merz ha dicho: Rusia no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra contra Ucrania. Sí. Un analista militar de Genial, fuste. un analista finísimo. Es decir, estas cosas que tienen. Aquí algo encontrado. Siempre presentamos cosas de países alejados, exóticos, estrambóticos. Hoy he Sí. encontrado esto por ahí en la base, bueno, en este servicio de video. Esto ¿Esto dónde en es? mi querido país, la Argentina, en la Sí. provincia de Tucumán. Con ¿Número ustedes, 2? el chanchichurro. Chanchichurro, la Chanchichurro. novedad. La Ah, qué novedad bueno. de este vendedor de churros en San Miguel de Tucumán, la capital de Tucumán, al norte de Qué la República bueno. Argentina, con su creación única y original, el El cerdito. chanchichurro. Acá el reporte, en julio con todos los turistas que hay, calculo que debido a la popularidad que ha alcanzado el cerdo, el chanchichurro, hoy en día debería vender entre 200 y 250 cerditos al día. Tiramos roquita. Esto es emprendimiento y lo demás es tontería. Reinventar algo tan inventado como el churro no es fácil. No, escuchada la forma de hablar que distinta de la mía como porteño, que por lo general, por nuestra lamentable centralidad, la de los porteños, yo porteño, pero muy autocrítico, para mucha gente en el mundo, habla como argentino. No, esa es la forma de hablar rioplatense, de Buenos Aires y de Montevideo. Esto un tucumano, Fernando, aquí la forma de hablar de este señor, bien distinta. ¿Viste? Tiramos formita, tiramos animalitos. Tiramos roquita a la fritera y la gente lo llevaba algo distinto, no solamente churro. Y un día le dije a mi hija yo que si había alguna posibilidad que armemos algo paradito, bien definido. Hasta que me puse a atravesar con la masa y salió el chanchichurro, ¿no? El chanchichurro. La R dicha así medio... Sí, no sé cómo definirlo, churro. pero es sí. O sea, tiene bien distinto, sí, toque argentino, pero es distinto. Es otra cosa. Pero distinto, efectivamente. Bueno, cuántas diferencias uno recorre España, Fernando, las diferencias en la forma de hablar, pero... A veces no nos entendemos. Quiero decir, hablando en español, ¿eh? No hablando en catalán, en vasco, tal. No, en español te vas a zonas donde se habla un español muy cerrado, zonas de Galicia o zonas de Andalucía, y te hablan un español que no te enteras, sobre todo los pueblos. ¿Qué dices? Imagínate, bueno, un país ahora pequeñito. recuerdo Colombia, por ejemplo, la diferencia entre un bogotano, un rolo y alguien, por ejemplo, un paisa o, bueno, de distintos lugares de Colombia, del Pacífico, completamente distinta la forma de hablar. Bueno, esa es la riqueza de nuestra querida lengua, ¿no? Efectivamente. Querido Fernando. Esto es lo bueno de nuestra querida lengua, que no nos entendemos ninguno con los demás. Fernando. Como la Torre de Babel, pero a lo bestia. Pero bueno. Bueno, pero más allá del chiste, en realidad, qué magnífico el claro, la diversidad cultural es lo que tiene. Sí, que podamos establecer el diálogo entre personas tan diversas, ¿no? Fernando, nosotros nuevamente por aquí juntos el domingo, mañana con Antonio Aguilar, acompáñennos en nuestro canal en Patreon, de donde vamos a presentar el día viernes la próxima emisión con una reacción de Fernando y mía a una película sobre la Guerra Fría, película en blanco y negro del año 1964, peliculón. No cuentes mucho, no cuentes mucho. Ezequiel, no cuentes mucho. Calladito spoiler, la boca. lo justo. Sí. Un peliculón al borde de un ataque nuclear, la Unión Soviética y Estados Unidos y nosotros ahí, al filo del asiento, sí. Cayendo bombas.
Exactamente. Querido Fernando, un placer como siempre. Hasta el domingo. Demoledores y demoledoras, gracias por habernos acompañado como siempre. Un abrazo y hasta mañana junto a Juan Antonio Aguilar. Chau, chau. Hasta luego. Yeah.